Ahora vamos a ver cómo se hace el ejercicio 5, ¿sí? El ejercicio 5 está escrito en palabras, yo se lo transformé a dibujito, ¿bien? A ustedes los datos que les da son la hipotenusa de un triángulo rectángulo que vale 35 centímetros. Luego les dicen que el ángulo C vale 60 grados 45 minutos, que uno de sus ángulos vale 90 grados, que es el ángulo B. Y los datos que debo encontrar son el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo A, ¿sí? Ustedes acuérdense, tienen este ángulo, pero falta saber ese angulito, ¿sí? Bien, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Si ustedes miran los videitos que yo les mandé, se los van a enseñar, pero se los muestro acá cómo se hace. Siempre yo tengo que ubicar el ángulo de 90 grados. El de enfrente al 90, o sea, el lado de enfrente que está enfrente al 90, se llama hipotenusa, ¿sí? Siempre. El lado, que está enfrente del ángulo de 90, o sea, este se llama hipotenusa. Ese dato nosotros ya lo teníamos. Luego, ustedes se tienen que fijar qué ángulo les da el ejercicio. El ángulo que les da el ejercicio es el de 60 grados 45 minutos. ¿Cómo sé que es este? Bueno, porque en el ejercicio acuérdense que les decía que el lado AC mide 35. Entonces el lado AC no puede ser este, AC. Porque el ejercicio mismo les iba diciendo que el ángulo B tenía que valer 90. Entonces acá no puede ir el C, ¿sí? Bien. Entonces, a ustedes el dato que les da el ejercicio es este ángulo. Entonces, mirando este ángulo, ustedes tienen que encontrar cuál es el lado opuesto y el lado adyacente, ¿sí? El lado opuesto siempre va a ser el que está enfrente, ¿sí? Fíjense, yo les puse una flechita ahí. Es el que está enfrente, el lado opuesto. O sea que este lado, el lado AB, es el lado opuesto a este ángulo. Y el que está al lado, ven que acá tienen el ángulo y el lado está justamente al lado, se llama cateto adyacente, ¿sí? Bien. Ojo, porque esto siempre depende del ángulo que les hayan dado como dato, ¿sí? O sea, si ustedes les hubieran dado este ángulo, la cosa cambia, porque el opuesto sería este y el adyacente sería este. ¿Ven? Por eso ustedes recuerden, siempre se tienen que fijar qué ángulo les dan y a partir de ese ángulo fijarse quién es el opuesto y quién es el adyacente. ¿Sí? Bien. Sabiendo esto, ustedes tenían que sacar, lo primero que tenían que sacar era los ángulos. Pero uno yo ya lo tengo, que vale 90, porque yo ya sé que si es un triángulo rectángulo, uno de mis ángulos tiene que valer 90. El otro ángulo me lo da el ejercicio y el que me falta sacar es ese, el ángulo A. Para eso tengo que tener en cuenta esta propiedad matemática que dice la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, me faltó ponerlo acá, pero acuérdense que es de los tres ángulos interiores de un triángulo, debe dar 180 grados, ¿sí? Entonces, si estos tres juntos tienen que dar 180 grados, le resto 90, ¿sí? Me da 90. Y le resto este otro, me tiene que dar este, ¿sí? Entonces, fíjense que yo se los puse acá abajo. A 180, le resto el que ya me habían dado, le resto 90 y me va a dar el ángulo A, que es 29 grados 15 minutos, ¿sí? Eso también lo pueden hacer con la calculadora, así miren. Copio 180 grados, le resto 90 grados y le resto 60 grados. ¿Y cuál era el otro? 45. 60 grados, 45 minutos. Eso es igual a 29 grados, 15 minutos, 0 segundos. O sea que 29 grados, 15 minutos. 29 grados, 15 minutos. ¿Sí? Así encuentro el ángulo faltante. Y si no, otra forma más fácil es directamente. Yo sé que
180. Miren, se los muestro acá. Lo borro. 180 menos 90 me va a dar 90. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es 90 menos el ángulo que yo ya tenía me va a dar el otro, porque entre estos dos tienen que valer 90. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo encontramos cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente? ¿Sí? Fíjense que los datos que debo encontrar son el cateto opuesto, que lo nombramos como CO para abreviar, y el cateto adyacente, que lo nombramos como CA para abreviar también. ¿Sí? Bien. Para encontrar los lados, chicos, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es esta reglita matemática. Acuérdense de SOHCAHTOA. ¿Sí? Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Se los escribí acá. Seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. K sería coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, fíjense, si yo quiero encontrar el opuesto, ¿cuál de las tres tengo que usar? Si yo ya tengo de dato la hipotenusa y el ángulo y quiero encontrar el opuesto, sí o sí tiene que ser una fórmula que tenga la hipotenusa, el ángulo y el opuesto. ¿Sí? ¿Cuál de estas tres tiene la hipotenusa, el ángulo y el opuesto? Fíjense que es el seno. ¿Por qué? Porque yo el ángulo ya lo tengo. La hipotenusa lo tengo y me falta encontrar el opuesto. Justamente me tiene que quedar una incógnita, o sea, un valor que yo no sé, y los otros dos los tengo que saber, porque si no, no puedo realizar la ecuación. ¿Sí? Fíjense que el coseno, por ejemplo, me sirve para calcular el adyacente, porque el coseno del ángulo yo lo tengo, la hipotenusa yo lo tengo, pero me falta el adyacente. ¿Sí? Fíjense que yo acá no tengo el adyacente. Y la tangente en realidad no me sirve, porque fíjense que es opuesto dividido adyacente y yo no tengo ninguno de estos dos valores. Como no tengo ninguno de estos dos valores, yo no puedo usar esta fórmula. ¿Sí? Recuerden que siempre, para poder encontrar esto, tienen que tener dos datos y uno desconocido. O sea, dos datos conocidos y un dato desconocido. ¿Sí? Miren, yo se los hice acá, de este lado. Les volví a escribir cada formulita con lo que significaba. Entonces les puse, para encontrar el opuesto, el cateto opuesto, tengo que saber un dato desconocido, que es el cateto opuesto, porque es lo que estoy buscando, y los otros dos datos los tengo que conocer. ¿Sí? Entonces, reemplazamos en las tres fórmulas para ver cuál me sirve. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa varía 35 centímetros. Y este es el ángulo que nos daba el ejercicio. Entonces, cuando este 35 lo pase multiplicando para este lado, voy a encontrar el cateto opuesto. ¿Sí? Fíjense que yo se los resolví acá. El seno del ángulo por 35 centímetros es igual al cateto opuesto. Resuelvo en la calculadora seno del ángulo. Me da 0,87. Bajo el 35 los multiplico y me da 30,53 centímetros. Fíjense que ustedes acá no están encontrando el ángulo. Ustedes están encontrando lo que vale uno de los lados. Entonces acá les va a dar centímetros. No tienen que apretar en la calculadora la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? Eso lo apretan solamente cuando están encontrando el ángulo. Pero ustedes acá están encontrando un lado, el lado opuesto, ¿sí? Los lados siempre van a estar dados en centímetros, metros, milímetros, ¿sí? Bien. Así que esta formulita me sirvió para encontrar el cateto opuesto, que justo como lo tenía que encontrar, me sirvió.
A ver, reemplazo en la otra para ver a qué llego. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido 35 centímetros, que acuérdense que era la hipotenusa. Cuando yo pase ese 35 que está dividiendo, lo pase multiplicando para el otro lado, como hice acá, me queda igual al cateto adyacente. O sea que esta formulita me va a ayudar para encontrar el cateto adyacente. ¿Sí? En la calculadora pongo coseno 60 grados 45 minutos por 35 y me va a dar 17,10 centímetros. ¿Sí? Bien. Y fíjense que en la tercera parte es lo que les explicaba antes. Yo pongo tangente del ángulo que tengo, pero en opuesto y en adyacente no sé cuánto vale. Como no tengo ninguno de los dos datos, no puedo encontrar nada porque tengo dos datos desconocidos. Así que esa no la voy a utilizar, ¿sí? Solamente utilizo esta y esta. ¿Sí? Esto vale porque justo nos daba en los datos estos el ejercicio. Si hubiera tenido otros datos, se podía realizar, ¿sí? Quizás podían haber utilizado la tangente.